La familia michoacana no es el único grupo que lidera la delincuencia del estado de Guerrero. Existen grupos armados que pelean con la organización para lograr el control total del territorio. Y no se trata de uno o dos, son varios los líderes negativos que se encuentran en la misma tarea, con la diferencia de que los más poderosos, después de la familia michoacana, son quienes más se conocen. Tal es el caso del grupo Los Tlacos, quienes le tienen una guerra declarada a la gran familia, que mantiene a los pueblos de Guerrero en completa incertidumbre. Estos grupos han tenido enfrentamientos muy fuertes y violentos y sangrientos, y también han tenido acuerdos de tregua o de paz que lamentablemente duran solo un par de semanas para que los líderes vuelvan al territorio. Ya que sabe los pormenores de lo que ocurre en Guerrero con estos grupos de la droga, veamos cuál es la opinión y los planes de estos, especialmente de quienes se oponen a la familia michoacana. Antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Un grupo de periodistas mexicanos llegaron hasta el lugar donde residen estos sujetos en el estado de Guerrero y tuvieron acceso a una conversación con ellos, entre risas nerviosas y con la intención de poder hablar sin que estos hombres se sintieran ofendidos. Hubo palabras muy claras respecto a la situación, y aunque muchos piensen que se trataba de una conversa en la que se podía ver algo de confianza o falta de seriedad, debemos recordar que estas son o condiciones de estos hombres para hablar con la prensa o técnicas de los periodistas para que las entrevistas se llevaran a cabo sin mayores inconvenientes. Señor, veo que usted... Esto no es del ejército, usted no es del ejército, ¿verdad? No, nada de eso. ¿Y por qué trae eso del ejército, señor? No debiera. Pues para defendernos, para cubrirnos, pues. Para defender, pues, el pueblo aquí. A pesar de estar fuertemente armados, estos hombres aseguran que todo ese atuendo y todas las armas que llevan es para defender al pueblo de quienes se quieren quedar con lo ajeno, refiriéndose evidentemente a los miembros de la familia michoacana. A ver, están defendiendo al pueblo. Al pueblo, sí. ¿De qué están defendiendo al pueblo? Véngase para acá. De los enemigos, pues, que vienen a quererse adueñar aquí. No dejan trabajar a uno. ¿De trabajar en qué, señor? En el campo. ¿En el campo en qué? Molida. ¿En la qué? En la molida. ¿En la molida de qué? De maíz. En la molida de maíz. Pero no solamente se trata de la molida de maíz. Estas personas también se dedican a la cosecha de amapola, que como todos saben, es utilizada para la elaboración de una sustancia ilegal que tiene efectos muy serios en la salud. Bueno, también de vez en cuando de amapola, ¿no? Al chile. Sí, pues, sí. También de amapola. La neta. Ahí de vez en cuando es temporada, pues. Y de mota también. También cuando se debe, va, pero nosotros no somos sicarios, no somos pistoleros, nosotros somos gente que defendemos al pueblo. Estos hombres explican que a pesar de dedicarse a esta actividad, ellos no son delincuentes, ni sicarios, y tampoco tienen grandes cantidades de dinero. Esta es una situación que muestra la cruda realidad de los habitantes de los pueblos que fueron tomados por las organizaciones criminales más violentas de México. Ya sabemos que en las imágenes se pueden ver armas de guerra y una cantidad de balas realmente impresionantes, y también sabemos que quizás no todo lo que se dice sea cierto. Hay que tener un poco de sangre fría para llevar esas armas y estar dispuestos a usarlas. Sí, pero también es verdad que el pueblo se ha cansado de vivir bajo la amenaza constante y la zozobra de no saber si su trabajo les va a dejar ganancias o si por el contrario estarán trabajando solamente para pagar un derecho de piso o cualquier tipo de extorsión. Mientras las autoridades siguen recibiendo constantes denuncias que la mayoría de las veces no se atienden ni se soluciona ningún problema al respecto. ¿Usted es rico? Nada de eso, solamente en vida, viejo. Ey, solamente en vida. Sí, Ya. efectivamente. ¿Y ya se ha encontrado con la muerte usted? Pues ahí de vez en cuando, va, pero ¿A favor o en contra? pues en favor, ¿eh? Aunque no se trata de grupos reconocidos en la delincuencia mexicana, se trata de personas que están dispuestas a cualquier cosa por defender lo suyo, por defender su trabajo y sus intereses. Personas que quizás han tenido que recurrir a estas medidas en vista de lo desprotegidos que están. Una situación negativa, una situación que aumenta la violencia, una situación que lamentablemente es consecuencia de la presencia de organizaciones como la familia michoacana en los diferentes estados mexicanos. ¿Cuántas veces se la han querido quitar? No, pues hartas, pero gracias a Dios, pues aquí ¿Y seguimos. cuántas ha quitado usted? Pues nada más el que la hace la paga, pues. No, pero ¿cuántas veces le ha puesto trabajo de más a San Pedro? No, pues quién sabe cuántas veces, pero Pero ya algunas. solo por defender, pues nomás. Solo por defender. Afirme. Ok, ya. Una respuesta que en definitiva la puede dar solamente una persona dispuesta a cualquier cosa.
Una persona que ya está acostumbrada a matar a quienes se atreven a quitarle lo suyo o a meterse con su trabajo. Estas personas hacen parte de los grupos que se oponen a la familia michoacana, pagándoles con la misma moneda, lo que podría desencadenar una guerra mucho mayor de la que ya viven en Guerrero. Estos grupos copian las costumbres de sus oponentes, defienden a su gente con armas, están dispuestos a matar a sus enemigos, se comportan como los principales líderes de las mayores organizaciones e incluso le ponen nombre a sus armas. ¿Cómo no pudiste, Sasha, ir en mi primer amor? ¿Su primer amor? Hola, mi niña. Descríbala, por favor. Mi calibre 5.56, semiautomática, tiro a tiro. Sí, con una cinta de 150 tiros. Y lista para accionar. Pero, ¿cómo sabemos que están dispuestos a acabar con los miembros de la familia michoacana? No es la primera vez que emergen este tipo de grupos para acabar con un grupo de los principales carteles de la droga que operan actualmente en México. Y todos, sin excepción, lo dicen que todas sus palabras, todos quieren ir en contra de la organización que lideran los hermanos Hurtado Las Coaga. ¿Lista para qué? Accionar nomás para los putos FM. ¿Para los Para qué? los pescadillos y los fresillos que andan por ahí. No queda duda que los pescadillos y los fresillos a los que se refiere este hombre no son otros que el pez y la fresa, hermanos Hurtado Las Coaga y máximos líderes de la familia michoacana. El periodista sigue hablando con el compañero del sujeto, que dejó muy claro quiénes son sus principales objetivos. En este caso, después de escuchar el nombre, prefirió seguir preguntando sobre las características del armamento, demostrando que es un tema muy álgido, muy delicado y muy grave del que no se puede hablar a la ligera. ¿Y esta qué es, jefe? Esta es una matraca. La bestia la jugamos, la bestia se llama. Ey, La bestia, calibre 7.62. A pesar de que nunca se le hizo una pregunta directa acerca de sus principales enemigos, ellos por su cuenta repitieron el nombre de quienes lo tenían azotado, de quienes no los dejaban trabajar y de quienes tienen los nombres de cada uno de esas balas. Todo esto sin dejar que su rostro quedara en evidencia, para no alertar a sus oponentes y para evidentemente guardar su identidad. ¿no quiere que salga su cara? No, hombre, pues como sea, pues. ¿Que salga o que no salga? No, mejor que no. No, nomás, no, que dejen trabajar a gusto al pueblo y que se dejen de cosas. Y si no, pues aquí estamos para atenderlos. A los del FM, al fresa, al pescado. Los grupos que se han organizado para defender a los pueblos azotados por la delincuencia, como el caso de la familia michoacana, son un fenómeno complejo en el contexto de la seguridad y la justicia en México. Estas organizaciones, a menudo conocidas como autodefensas o grupos de autodefensa comunitaria, han surgido en respuesta a la percepción de que las autoridades locales y estatales no pueden o no quieren proteger a la población de la violencia criminal. Estos grupos suelen estar formados por miembros de la comunidad local que se arman y organizan para enfrentar a los grupos delictivos que operan en esa área. Su surgimiento plantea importantes cuestiones sobre la legitimidad de la violencia en la defensa propia y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. A lo largo de los años, estos grupos han tenido un impacto variado en la dinámica de la violencia en México. Algunos han logrado reducir la presencia y el poder de los grupos delictivos en sus comunidades, mientras que otros han sido acusados de abuso contra los derechos humanos y de contribuir a la escalada de violencia. En el caso específico de la familia michoacana, la presencia de grupos de autodefensa ha sido parte de un conflicto más amplio entre distintas facciones del crimen organizado y las autoridades. Estos grupos han surgido en un contexto de debilidad institucional y han planteado desafíos importantes para el Estado mexicano en términos de seguridad y gobernabilidad. La existencia de estas organizaciones refleja la profunda crisis de seguridad y justicia que enfrenta México, así como la complejidad de los desafíos que plantea la lucha contra la delincuencia organizada. Su surgimiento subraya la necesidad de abordar las causas originarias de la violencia y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia en el país. Los individuos que conforman los grupos de autodefensa comunitaria son una mezcla de diversas personas. Algunos pueden tener antecedentes criminales o haber sido afectados directamente por la violencia del crimen organizado, lo que los motiva a buscar formas de protegerse y proteger a sus comunidades. Estos individuos pueden ver en la autodefensa una forma legítima de enfrentar la amenaza que enfrentan, incluso si eso implica el uso de la fuerza. Por otro lado, muchos miembros de los grupos de autodefensa son personas respetadas en sus comunidades, líderes locales o ciudadanos comunes que se sienten desesperados ante la falta de protección por parte de las autoridades. Para ellos, la participación en estos grupos puede ser un acto de responsabilidad cívica
y un intento de restaurar el orden y la seguridad en sus comunidades. Es importante tener en cuenta que la línea entre la autodefensa legítima y la actividad criminal a veces puede ser difusa, especialmente en un contexto donde las instituciones estatales son débiles o corruptas. Algunos grupos de autodefensa han sido acusados de cometer abusos o de involucrarse en actividades ilegales, lo que plantea desafíos éticos y legales importantes. La composición y las motivaciones de los individuos que conforman los grupos de autodefensa varían ampliamente y pueden ser difíciles de generalizar. Lo que es claro es que su surgimiento refleja una profunda crisis de seguridad y gobernabilidad en muchas partes de México. La familia michoacana y otros grupos criminales en México han respondido de diversas formas a la presencia de grupos de autodefensa comunitaria. En algunos casos, han buscado deslegitimar a estos grupos, acusándolos de ser paramilitares o de tener vínculos con grupos rivales. También han recurrido a la intimidación y la violencia para disuadir a los miembros de la comunidad de unirse a los grupos de autodefensa. Asimismo, ha habido casos en los que la familia michoacana y otros grupos criminales han intentado cooptar o infiltrar a los grupos de autodefensa, ofreciendo protección o recursos a cambio de lealtad. Esta estrategia ha generado tensiones y divisiones dentro de las comunidades afectadas y ha complicado aún más el panorama de la seguridad en la región. En general, la respuesta de la familia michoacana y otros grupos criminales a los grupos de autodefensa ha sido ambivalente y ha variado según el contexto específico. La familia michoacana, desde su surgimiento en los principios de los años 80, ha sido una de las organizaciones criminales más temidas y violentas de México. Su ascenso al poder se caracterizó por una combinación de violencia extrema y un discurso pseudo-religioso que buscaba legitimar sus acciones entre la población. Este grupo criminal se ha destacado por su capacidad para infundir miedo en las comunidades donde opera, utilizando tácticas brutales para imponer su control. Una de las estrategias más notorias de la familia michoacana es el uso de la decapitación como una forma de castigo y para enviar mensajes a sus rivales y a la población en general. Estos actos de barbarie han sido utilizados para intimidar a quienes se oponen a sus intereses y para mantener el control sobre las áreas que consideran su territorio. Además de la violencia directa, la familia michoacana ha sido responsable de extorsiones masivas a comerciantes, ganaderos y agricultores en las áreas bajo su influencia. El no cumplimiento de sus demandas puede resultar en represalias violentas, lo que ha llevado a muchos a aceptar sus demandas por miedo a las consecuencias. En cuanto a los delitos que se les imputa, la familia michoacana ha estado involucrada en el tráfico de drogas a gran escala, principalmente metanfetaminas y cocaína, lo que ha contribuido significativamente a la escalada de la violencia en México. También se les ha acusado de secuestro, homicidios, extorsiones y otros delitos graves, lo que ha llevado a las autoridades a considerarlos como una de las organizaciones criminales más peligrosas y sanguinarias del país. La familia michoacana ha dejado una estela de destrucción y sufrimiento a lo largo de su historia, sembrando el miedo y la desesperanza en las comunidades donde ejerce su poder. Su violencia despiadada y sus actividades delictivas han dejado una marca indeleble en la sociedad mexicana, que lucha para encontrar formas efectivas de combatir el flagelo del crimen organizado. A lo largo de su historia, la familia michoacana ha tenido varios rivales importantes en el mundo del crimen organizado en México. Uno de los principales ha sido el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un grupo criminal que ha ganado prominencia en los últimos años y que ha buscado expandir su influencia a lo largo del país. El CJNG ha desafiado la hegemonía de la familia michoacana en áreas como el estado de Michoacán y ha librado una serie de violentos enfrentamientos con este grupo por el control de rutas de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estos enfrentamientos han resultado en una escalada de la violencia en la región y ha llevado a una mayor inestabilidad en el mundo del crimen organizado en México. Otro rival importante de la familia michoacana ha sido el Cartel de los Beltrán Leiva, una organización criminal que ha estado involucrada en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas en México. Los Beltrán Leiva han librado una serie de enfrentamientos con la familia michoacana por el control de territorios y rutas de tráfico de droga, lo que ha contribuido a la violencia en la región. Además de estos rivales específicos, la familia michoacana ha enfrentado la presión de las autoridades mexicanas, que han llevado a cabo una serie de operativos y acciones para desmantelar la organización y capturar a sus líderes. A pesar de estos esfuerzos, la familia michoacana ha logrado mantenerse como una fuerza significativa en el mundo del crimen organizado en México, aunque su influencia y poder han sido afectados por los enfrentamientos con sus rivales y por las acciones de las autoridades. Estos grupos buscan debilitar y desmantelar a la familia michoacana como una forma de eliminar a un competidor directo y consolidarse como la organización dominante en la región.
Esto puede implicar enfrentamientos violentos y una intensificación de la guerra entre grupos criminales, lo que a su vez puede llevar a un aumento de la violencia en la región. Otra intención importante de estos grupos es ganar reconocimiento y respeto dentro del mundo del crimen organizado en México. Al derrotar a un grupo tan poderoso como la familia michoacana, estos grupos pueden aumentar su reputación y su estatus entre sus pares, lo que les permitirá expandir aún más su influencia y sus operaciones. En resumen, los grupos que buscan consolidarse como grandes enemigos de la familia michoacana tienen la intención de expandir su territorio y controlar actividades ilícitas, debilitar a la familia michoacana como competidor directo y ganar reconocimiento y respeto dentro del mundo del crimen organizado en México. Esto puede llevar a una escalada de la violencia y a una mayor inestabilidad en la región. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!